Estaba pensando cuando estaba preparando esta palabra, hace tiempo que la tengo en mi corazón y creo que es el momento de poder compartirla. Cuando estaba pensando en la pandemia y sus consecuencias, las cuarentenas, todo lo que nos ha tocado pasar, y en cada una de nuestras vidas hemos vivido lo que normalmente decimos, uno propone y Dios dispone, porque nos cambió los planes a todo el mundo, al mundo le cambió los planes. Salomón lo decía, la misma frase la decía en estas palabras, él decía: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y cuando estaba pensando en esto, también me llevó a pensar en este pasaje que voy a compartir con ustedes, el hecho de que lo que me preocupa de la pandemia y especialmente de las cuarentenas, de los aislamientos, es cómo nos ha afectado como iglesia. Es algo que es muy fácil de notarlo y aún en nuestras vidas lo hemos notado, cómo ha afectado el hecho de estar mucho tiempo sin congregarnos. Ha bajado en muchos casos hasta el deseo de congregarse, y yo sé que lo que estoy diciendo suena fuerte en algunos casos, pero es una realidad que estamos viendo y usted la ha vivido y la ha visto. El deseo de alabar al Señor, el deseo de escuchar su palabra, y creo que muchas de estas cosas tienen que ver con qué hacemos mientras estamos en la cuarentena, qué hacemos mientras estamos en el aislamiento. O sea, nos toca aislarnos muchas veces por la enfermedad. Ahora, yo pensé que iba a zafar desde que empezó la cuarentena, venía bien, me agarró ahora cuando estaba en Neuquén de vacaciones. No se salva a nadie, me parece. Pero bueno, no pensé que me iba a agarrar, pero me pasó la semana pasada ese cansancio, esa falta de ganas de hacer cosas, y yo digo, esto es físico, pero también es espiritual. Y estas cosas no se hacen solamente con ibuprofeno y las pastillas que usted quiera ponerle. Estas cosas necesitan oración, necesitan fortaleza espiritual, necesitan lectura de la palabra, necesitan disciplina espiritual. Cuando agarran estas cosas no nos podemos quedar quietos. Me acuerdo ese pasaje que lo usé cuando hablaba en el libro del cansancio, dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Cuántos conocen esto? Esta es una frase de Salomón, está en Proverbios 24:10. Y nos pasa que si cuando nos tocan estos tiempos de cuarentena, de aislamiento, decimos, bueno, me tengo que quedar acá, y ahí bajamos los brazos y nos quedamos esperando que pase. Yo estuve 1 año y 7 meses aislado por el trabajo, por la edad que tengo, y ahí me di cuenta que uno no puede quedarse quieto, uno no puede bajar los brazos, uno tiene que ser creativo y hacer algo. Y hablo en el ambiente espiritual, pero también hablo en el ambiente físico e intelectual. No deje de leer, no deje de andar, no deje de actuar, porque esto también es espiritual. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque justamente he notado, y en mi vida también, y en cada uno de nosotros he notado que hay ese decaimiento y esa falta de hacer cosas en la iglesia, esas ganas que antes teníamos de cantar y de alabar al Señor, y ahora el hecho de quedarnos en casa, sentados en el sillón, mirando la tele y ver la prédica, eso ha hecho que nos, puedo decirlo, no se va a enojar, achanchemos. Yo digo, te achanchaste, hermano. Nos quedamos y ya con esto alcanza. Y no alcanza, no alcanza. Y muchas veces hemos usado una frase, y la usamos mal, cuando decimos, la iglesia no son las 4 paredes, la iglesia somos nosotros. ¿La escuchó esa frase? La hemos dicho cuando empezó la pandemia, nos agarramos de esa frase y ahí la usamos. Pero le quiero decir que esa frase la estamos usando mal, porque la iglesia no son las 4 paredes y en eso estamos de acuerdo, aunque según el diccionario, iglesia también es el templo. Pero cuando hablamos bíblicamente, iglesia no son las 4 paredes, pero iglesia tampoco somos nosotros como individuos. Iglesia somos nosotros reunidos. ¿Me expreso lo que es la diferencia? Yo como individuo no soy iglesia. Yo como conjunto, como asamblea, porque iglesia viene del latín y que a su vez viene del griego, de la palabra eclesia, que significa asamblea.
Y asamblea es reunión de gente, no es una persona sola. Y si vamos a la Biblia, como corresponde, cuando San Pablo le escribe a los Corintios, en primera y en segunda Corintios, ahí nomás cuando empieza, él le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. No le habla a un individuo, lo habla a la iglesia, al grupo de gente. Cuando le habla a los Gálatas, también en el primer capítulo, cuando se presenta, dice a las iglesias de Galacia. Él cuando habla a la iglesia no le habla a una persona, le habla a un grupo de gente, a la asamblea, eclesia. Y cuando en primera y segunda Tesalonicenses, Pablo también dice a la iglesia de los tesalonicenses. Cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, también usará la misma palabra, eclesia. Y está hablando de asamblea. Así que estamos de acuerdo, o sea, la iglesia no son las paredes, pero la iglesia tampoco soy yo como individuo. La iglesia soy yo reunido en este lugar, cantando, adorando al Señor, orando y escuchando su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, iglesia es esto. Es importante que lo tengamos en cuenta por esa frase que nos ha desfigurado lo que es la iglesia en la realidad. La iglesia en la realidad no soy yo como individuo. Yo como individuo soy templo del Espíritu Santo y eso es cierto. Pero no soy la iglesia. La iglesia es la asamblea reunida. Ahora bien, ¿por qué estoy predicando esto hoy? Porque viene la pregunta, ¿y qué querés? Si estoy aislado, ¿qué querés que haga? Y entonces hoy les quiero relatar una historia que es muy interesante del apóstol San Pablo, porque el apóstol San Pablo estuvo 2 años en cuarentena. ¿Cuántos sabían esto? 2 años estuvo en cuarentena, en una casa de donde no se podía mover, con un soldado al lado custodiándolo. Él estuvo preso en Roma 2 años, de donde no se podía mover. Un hombre que estaba acostumbrado a viajar, venía justamente de un viaje en barco muy accidentado, donde casi mueren todos, que después bajaron en una isla en Malta, ahí los alimentaron, zafaron, porque Dios obró a través del apóstol. Venía de viajar por todo el mundo, lo dejan en Roma, encerrado en una casa. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, hermano, estoy en cuarentenado, mandamos un WhatsApp a la iglesia, oren por mí y cuando pueda salgo de esta. ¿Qué hizo Pablo? Esta predicación que se llama la cuarentena de Pablo, casi la iba a llamar Ideas para una cuarentena exitosa. ¿Por qué? Porque si nos toca estar en cuarentenados, si nos toca estar aislados, hoy gracias a Dios estamos reunidos, pero no sé qué va a pasar el domingo que viene. Esto es así, de un día para el otro. Pero si te toca estar, o como estuve yo la semana pasada, no podemos salir de casa, no te quedes quieto. Hay cosas que debemos hacer y son urgentes porque el Señor viene pronto. Amén. Y le quiero contar esta historia. Cuando San Pablo oraba al Señor que quería ir a Roma, en Romanos 1:9, él le dice, testigo me es Dios. Cuando le escribe a los romanos justamente le dice, testigo me es Dios de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y el versículo 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo rogaba al Señor que quería ir a ver a los hermanos en Roma. Y Dios se lo permitió, pero se le permitió en una manera tan especial que dice, bueno, vos vas a ir a Roma, andá a visitar a los hermanos, pero vas a ir preso. ¿Cómo voy a ir preso? Yo quiero ir y predicar a los hermanos y estar, no, pero vos vas a estar preso. Y Pablo lo llevan a Roma como preso por predicar el Evangelio. En Hechos 28:16, y ya me estoy acercando a lo que vamos a leer hoy, dice, Pablo relata que cuando llegamos a Roma, o Lucas mejor dicho, relata que iba con Pablo, cuando llegamos a Roma el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, en el versículo 28, en el mismo capítulo 28, versículos 30 y 31, que es sobre lo que más me quiero explayar, dice, y Pablo permaneció, ¿cuánto? 2 años. 2 años. ¿Qué más dice? Enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Me llamó la atención, porque si a mí me encierran 2 años en una casa, como les decía, mando un WhatsApp, iglesia, estén orando por mí, estoy encerrado, tengo un soldado al lado que me mira, así que me da vergüenza hablar del Evangelio, espero acá que me llamen. Oren por mí, iglesia.
Al otro domingo, están orando porque no me liberan. 2 años estuvo ahí. Pero ¿qué hizo Pablo? Por eso este pasaje a mí me dio la creatividad y lo que hace falta que hagamos cuando nos toca estar en cuarentena, aislados o como estemos. Pero cuando estemos que decimos, ahora no puedo hacer nada, ¿cómo que no puedo hacer nada? Si hay un mundo afuera que está esperando que alguien le hable del Evangelio. Y fíjese, Pablo, antes de entrar en el detalle de lo que dicen estos 2 versículos, Pablo en ese encierro de 2 años escribió al menos 4 cartas a 4 iglesias, a Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. En realidad cuando le escribe a Filemón también le escribe a la iglesia que está donde está Filemón. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 4 cartas él las escribió estando allí preso. Ahora, cuando uno ve lo que él escribe en esas cartas, se da cuenta que no era un preso cualquiera. No era un pobre tipo que estaba aislado en cuarentena por 2 años. Cuando leemos en Efesios, él estando preso con el soldado parado al lado, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde estaba este tipo? ¿En las playas del Mar Caribe? ¿Dónde estaba? ¿Estrenando el mejor coche del mundo? No, él estaba preso con un soldado que lo estaba custodiando. Pero él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cómo se sentía Pablo cuando estaba allí encerrado? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos allí encerrados? El tema es no bajar los brazos. Muchas veces nos tocan esos tiempos y nosotros ahí nos quedamos. Y no sabes, hermano. Y empezamos a darnos lástima de nosotros mismos. Pobrecito yo, pobrecito yo. Y yo no soy pobrecito porque yo tengo a Cristo conmigo. ¿Cuántos tienen a Cristo en sus vidas? ¿Cuántos tienen a Cristo en su hogar? ¿Y usted cree que aún es pobrecito? No hay un pobrecito que tenga a Cristo en su vida. Cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos la riqueza celestial en cada uno de nosotros. Por eso las palabras de San Pablo que dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Entonces es importante que más allá de la circunstancia que nos toque pasar, entendamos que hay un Dios a quien servimos, que es el que nos va a librar de cada circunstancia. Amén. Y que a Él jamás se le fueron las cosas de las manos. Cuando le habla a los colosenses, dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nos está hablando a nosotros, como le habló a los hermanos en Colosa. Hoy nos habla a nosotros. ¿Dónde estaba Pablo? Allí encerrado con el soldado parado al lado para que no se escapara de la casa. Después en Colosenses 2 le dice, vosotros estáis completos en Él, hablando completos en Cristo. Vuestra vida está escondida en Cristo. ¿Dónde está nuestra vida? ¿Expuesta al mundo? No, nuestra vida está bajo el amparo de la roca. Nuestra vida está escondida bajo las alas del Dios Altísimo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Entendamos que vivimos en el Señor. ¡Aleluya! No estamos despojados de nada. Estamos en el Señor. Cristo vive en cada una de nuestras vidas. ¿Pasan circunstancias? Claro que pasan. Pero no es cuestión de bajar los brazos. 2 años de cuarentena. ¿Qué haces, Pablo, en esos 2 años? No vas a poder viajar. No vas a visitar a los hermanos. ¿Qué vas a hacer? Quédate tranquilo que yo me lo voy a ingeniar. Debemos ser creativos para el Señor. Debemos crear alabanza nueva cada día. Debemos crear adoración nueva cada día. Debemos crear servicio nuevo cada día al Señor. ¿Qué, cuando estamos en casa no hacemos nada? ¿O no te ponen a lavar los platos cuando estás en tu casa? Pero eso lo haces. ¿Y por qué no servimos al Señor entonces? Claro que sí, debemos hacerlo cada día. Debemos ser creativos para el Señor. Cuando le escribe a los filipenses, él le dice esa frase que tanto conocemos, regocijaos en el Señor siempre. Y por si no le entendiendo, dice otra vez, regocijaos en el Señor siempre. Estén alegres, estén contentos, ríanse. Hay gozo en la casa del Señor, hay gozo en la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué yo vivo con la cara larga? ¿Porque me tocó el COVID? ¿Y qué tiene el COVID más que mi Señor? Es un virus. Y yo tengo en mi vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo tengo al Creador del universo en mi vida, en mi hogar. ¿Y me voy a achicar porque le estoy escapando a un virus? ¿Y corro para acá y corro para allá? No.
Claro que me voy a cuidar, claro que voy a tomar las medidas precautorias que debo tomar, pero tampoco voy a tener miedo, porque el miedo viene del diablo. Y yo tengo en mi vida, y vos tenés en tu vida y en tu hogar, tenés al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso San Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y él dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pero me tocó estar acá y ahora no sé qué hacer. Y me encantan las palabras de Pablo, porque lo que menos, si uno no supiera por la historia y por lo que cuenta la Biblia, que él en ese momento estaba preso, no se lo imagina preso. Se lo imagina dirigiendo una reunión con 5.000 miembros y gritando y alabando al Señor y un coro gospel cantando. Yo me lo imagino así. Y él estaba preso. ¿A usted le parece este Pablo? Pero ese es el ejemplo que debemos tomar como cristianos. Más allá de las circunstancias, Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Por eso él podía decir, estando preso, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que esa risa le pase más allá del barbijo. Amén, que se le vea la punta del labio acá fuera del barbijo. Que los dientes que nos distinguen, que entonces, bueno, que nos distinguen a veces. Porque ahora estoy renegando con algo de eso también. Pero bueno, pero que a veces me dicen, reíte más con cuidado, y no puedo reírme más con cuidado. No me sale y no quiero tampoco cuidarme cuando me río. A mí me gusta reírme. Pero el Señor quiere en cada uno de nosotros que llevemos ese regocijo, ese gozo, esa alegría que distingue al cristiano del resto del mundo. Porque en cualquier circunstancia que estemos viviendo, yo he aprendido a contentarme con el Señor en mi vida. Amén. Pero fíjese, y vamos a entrar, bueno, me queda Filemón, porque Pablo además no se quedó quieto en esa casa. Ahí donde estaba, Pablo estaba evangelizando también. Y dice, ¿cómo podés evangelizar? Porque Pablo evangelizaba también. Y cuando le escribe a Filemón, él le habla de Onésimo. Onésimo era un esclavo fugitivo que lo vio a Pablo cuando estaba ahí preso en Roma. No sé, lo habrá visto escondido, no sé cómo lo habrá visto. Y Pablo, ¿qué hizo? Le predicó el evangelio. ¿Y vos, Onésimo, de dónde venís? No, yo escapé porque mi patrón era Filemón y escapé de allá y ahora no sé qué hacer. Yo le voy a escribir a Filemón. Filemón, Onésimo ahora es un hermano en Cristo, recibilo. Y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, ¿dónde? En mis prisiones. Estando preso estaba evangelizando, y estando preso él podía decir, a mi hijo Onésimo lo engendré, ¿dónde? En mis prisiones. Fíjese lo que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros. Pero cuando entramos a estos versículos que estaba leyendo recién, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. ¿Y qué hacía? Hay 4 cosas que quiero ver con ustedes hoy. En primer lugar, recibía a los que a él venían. Recibía a todos los que a él venían. Claro, y ahí viene el dicho, y hermano, pero si estoy aislado, o ya estoy en cuarentena, pero no es tan así. Porque todos tenemos un teléfono al que usamos 26 horas por día. Y el día tiene 24. O no, porque estoy mirando esto y estoy mirando el otro y estoy mirando el otro. 26 horas por día lo usamos y a veces dormimos un rato. Pero ese teléfono es el que te permite abrir la puerta de tu vida a todo lo que están necesitando a Cristo. No lo podés recibir en tu casa, es cierto, porque hay que respetar el aislamiento en algunos casos. Pero sí, si usamos el teléfono para mandar un WhatsApp y contar esto y contar lo otro, también podemos usar el teléfono para hablarle a esa persona que está necesitando de Cristo. Estando aislados como estemos en cuarentenado o estemos como estemos, hay el mundo y hay muchos amigos y familiares que están necesitando que le hablemos de Cristo. Y Pablo, una de las cualidades que tenía era que estando preso, estando con un soldado parado al lado, él recibía a todos los que a él venían. Y hay un detalle en esto que le quería decir. Las redes sociales son para pescar. Use las redes sociales para pescar. Use las redes sociales para predicar el evangelio. Porque si las redes no las usamos para pescar, terminaremos enredados en ellas. ¿Me explico? Cuando no usamos las redes sociales para predicar el evangelio, las usamos para decir y hablar y promover cosas que no debiéramos hacer. Y no voy a entrar en detalle, pero usted lo sabe y use las redes sociales para predicar el evangelio. Recibía a todos los que a él venían. En segundo lugar, dice, predicaba
el reino de Dios. Pablo permaneció, dice, recibía a todos los que él venían. En el 31 dice, predicando el reino de Dios. Nosotros, los cristianos, tenemos una misión, tenemos un oficio, tenemos una gran comisión que tenemos que llevar adelante. Y usted sabe cuál es. Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos lo sabían? Todos lo sabemos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Me acuerdo de joven cuando trabajábamos con las misiones y decíamos, ¿cuándo podremos ir a la India? ¿Cuándo podremos ir a África? ¿Cuándo podremos ir a esos países islámicos? Y hoy apretamos una tecla y le estamos mandando un mensaje a la India, a los países islámicos, a África y a donde querramos, porque el Internet ha hecho que podamos entrar en cualquier lugar, en cualquier momento. Así como entran a nuestro hogar, podemos entrar en cualquier lugar. Lo importante es que prediquemos el reino de Dios. Lo importante es que anunciemos el evangelio. ¿Sabe qué? Esto de la cuarentena, de la pandemia, nos ha abierto puertas que nosotros ni nos imaginamos. La gente está desesperada tratando de escuchar algo. La gente escucha cualquier cosa, y nosotros muchas veces también. He visto muchas veces mirando o repitiendo mensajes, cosas que no son de Dios. Y sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad de promover lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. ¿Qué tal si nos proponemos hacerlo? Pero estoy en casa encerrado, justamente. Estás encerrado y tenés tu teléfono las 24 horas. Úsalo para predicar el evangelio. Lo que Pablo hizo era predicar el reino de Dios. Pero también dice, enseñando acerca del Señor Jesucristo. Un detalle importantísimo, la gente necesita que le hablemos de Cristo. La iglesia necesita que le hablemos de Cristo. Si yo me paro acá a hablarle de mí, lo hago perder tiempo. Si yo me paro acá a hablarle de mi vecino o a hablarle de otro, también le hago perder tiempo. Y enveneno el alma, enveneno la mente de los que me rodean. Nosotros no estamos para hablar de nosotros, no estamos para chusmear y hablar de lo que hizo el otro. Nosotros estamos para hablar de Cristo. Y lo que hacía Pablo, enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Es grande esto, es un detalle tan importante. Una vez estábamos preparando la reflexión y le digo a mi señora, ¿tú sabes que tengo ganas de contar una historia así, ¿te acordás cuando me pasó? Y ella me dijo ese gran secreto. Dice, y a la gente, no le interesa, a la gente le interesa Cristo. Fue tan directa, tan llana para decírmelo, pero lo aprendí. Digo, es verdad, porque a la gente no le interesa quién soy yo, qué hago o qué dejo de hacer. ¿Qué le puedo dar yo a la gente que no sea la palabra de Cristo? Y ese día me fijé y digo, no, yo no tengo que hablar de mí, yo tengo que hablar de mi Señor. Y es el gran secreto que tenemos nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Eso de ser una fuente por la que fluye agua de vida, es justamente eso, que el Señor, que su palabra fluya a través de nuestras vidas, a través de nuestro ejemplo, a través de lo que decimos, a través de lo que vivimos, que cada día la gente pueda ver y escuchar en cada uno de nosotros lo que es la palabra de Cristo. Amén. Enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Dice en 1 Corintios, el mismo Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y mire que Pablo sabía, Pablo sabía, era un tipo que era una eminencia entre los judíos. Pues él dice, me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y el último punto dice que lo hacía abiertamente y sin impedimentos. Es muy importante que hoy podamos valorar la posibilidad que tenemos de predicar el evangelio abiertamente y sin impedimentos. No nos damos cuenta muchas veces lo que se está viniendo, no nos damos cuenta cómo van cerrando las posibilidades de predicar el evangelio. Muchas veces tenemos que meternos en todo lo que está pasando en el mundo, en lo que está pasando inclusive a nivel iglesia internacional, para darnos cuenta cómo se están cerrando las bocas como para que no podamos hablar del evangelio. Hoy que podemos hacerlo, predique el evangelio de Cristo abiertamente y sin impedimentos. Yo cada vez que sale ese programa yo disfruto y digo, Señor, wow, salió el otro, porque yo sé
que esto va a ser un tiempo y luego se va a cortar. Pero cuando esto se corte, voy a poder decir con toda alegría, Señor, yo hice lo que tenía que hacer. No me quedé callado, no se quede callado. Cuando nos vengan a poner trabas para predicar el Evangelio, diremos, yo lo hice. Cuando lo tuve que hacer, lo hice. Hagámoslo hoy, antes que sea tarde. Prediquemos el Evangelio a diestra y a siniestra, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Y permítanme contarle una sola historia más, y con esto quiero terminar en este día. ¿Cuántos escucharon hablar del libro El progreso del peregrino? Es un libro muy conocido, que en su momento es una alegoría, que en su momento fue el libro más vendido. O sea, estaba primero la Biblia y segundo El progreso del peregrino. Era el libro más vendido después de la Biblia. Terrible el éxito que había tenido. Y ese libro lo escribió John Bunyan. John Bunyan es de 1678, hace unos años atrás. Pero hace no tantos años también hicieron la película sobre esto. Cuando uno ve tanto éxito en un libro, se imagina un hombre en las montañas escribiendo. ¿Sabe dónde estaba Juan o John Bunyan cuando escribió El progreso del peregrino? Preso. Lo habían metido preso por predicar el Evangelio. Él ya había estado 12 años preso, y en esos 12 años que había estado preso también por predicar el Evangelio, había escrito 9 libros. Y en estos 6 meses que estuvo preso la última vez, hasta que el rey de ese momento sacó una... lo pusieron en libertad, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero cuando los dejan en libertad, hasta que el rey sacó eso, durante esos 6 meses, John Bunyan escribió El progreso del peregrino. Él se podría haber puesto a llorar, él lamentaba, como cuenta, estar alejado de su esposa. Es algo que dice que al principio lo deprimió un poco, pero después se sobrepuso y empezó a escribir este libro. 6 meses presos en una cárcel que no era en una casa particular, sino una cárcel, en un calabozo, y él escribió El progreso del peregrino. ¿Qué hago yo cuando estoy en cuarentena? ¿Qué hago yo cuando estoy aislado? Si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Iglesia, te desafío en este día a que pase la circunstancia que pase, se llame aislamiento, se llame cuarentena, nos podamos congregar o no nos podamos congregar. Tengamos en cuenta que iglesia somos la asamblea, la iglesia se congrega, y si hoy no me puedo congregar, yo el domingo que viene voy a estar presente, porque yo como iglesia me voy a congregar. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Iglesia va a seguir siendo siempre iglesia, es el conjunto de creyentes que alaban al Señor y que lo siguen en sus enseñanzas. Pero también cuando estemos aislados, no bajemos los brazos, seamos creativos, digámosle al Señor, Señor, yo quiero como Pablo, 2 años en una casa encerrado con una custodia, fijándose que no haga nada fuera de lo que tenía que hacer, pero él predicaba a todos los que venían a él, predicaba tu palabra, enseñaba el Evangelio y lo hacía abiertamente y sin impedimento. No había nada que pueda impedir que Pablo predicara el Evangelio. ¿Qué impide que nosotros podamos predicarlo? ¿Qué impide que hoy nosotros nos levantemos como iglesia y digamos, yo quiero hablar de Cristo, ese Cristo que me salvó, ese Cristo que me redimió? El pastor decía hace un rato, ¿cuántos vieron la misericordia y la fidelidad de Dios en su vida? Y yo creo que todos hemos levantado la mano. Y si vimos la fidelidad y la misericordia de Dios, ¿por qué cerrar nuestras bocas? ¿Por qué bajar nuestro ánimo? ¿Por qué no desear estar congregados, cantando y adorando al Señor, todos juntos como iglesia? ¿Por qué no hacerlo entonces? Yo te invito que en este día tomes nuevas fuerzas. Yo te invito que en este día levantes tus brazos caídos. Yo te invito que en este día ames al Señor, a la iglesia, a su obra, mucho más de lo que has hecho hasta ahora. El Señor tiene cosas grandes para hacer con cada uno de nosotros. La iglesia se levanta en este tiempo. La iglesia se levanta en este tiempo. No se levantan individuos, se levanta la iglesia del Señor, porque el Señor viene pronto. Viene un gran avivamiento, pero el avivamiento, cuando estamos dormidos, no sabemos qué está pasando.
Y yo te puedo asegurar que el Señor está provocando un mover en la iglesia, un mover en el cual nunca antes habíamos visto, porque su venida está cerca. Pero no sigamos durmiendo, no dejemos que nos asuste el mundo, no dejemos que nos asusten las noticias que tiran de un lado y del otro, no dejemos que nos asusten las cuarentenas ni los aislamientos, ni este bichito que se llama COVID, ni eso nos tiene que asustar. Como iglesia debemos levantar nuestros brazos, entender que estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, entender que estamos sirviendo al Creador del universo, entender que estamos sirviendo al Todopoderoso y que no hay nada que se escape de su mano. Entonces nos levantaremos, estando en casa o estando aquí. Cuando el Señor nos permita, reunámonos y hagámoslo con adoración, con empeño, con pasión, que las almas, que las personas vean que realmente amamos al que nos ha salvado. Vamos a ponernos de pie en esta hora y no deje que nada ni nadie haga que sus brazos se bajen. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Señor, te damos muchísimas gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Te damos muchísimas gracias, Señor, por la vida de este apóstol San Pablo, que tanto ejemplo nos ha marcado, que tanto nos ha legado, Señor, con su vida, con su obra. Te damos muchísimas gracias, oh Dios. Te pedimos que nos ayudes, Señor, para que en cada circunstancia que estemos pasando podamos regocijarnos en ti, podamos entender que debemos predicar tu palabra, que debemos enseñar tu santo y bendito evangelio, que debemos hablar de ti a todos los que no te conocen y aún a los que creen que te conocen. Ayúdanos, Señor, cada día para que nuestras fuerzas sean renovadas en tu presencia, que entendamos que debemos regocijarnos en ti, que más allá de cada circunstancia podamos entender que adoramos y servimos al Creador del universo, al Señor que todo lo puede, que todo lo sabe. Que, Señor, te pedimos que en cada vida y en cada hogar estés obrando en una manera especial. Levanta las manos caídas, Señor. Obra, Señor, en las rodillas paralizadas. Levanta el ánimo, Señor, de cada uno. Levanta esa iglesia, Señor, poderosa, ferviente, Señor. Esa iglesia que se enciende en poder, en gracia, en unción, Señor. Esa iglesia que se prepara como novia, Señor, vestida de blanco, en santidad para tu venida. Te esperamos, Señor. Sabemos que estás pronto para venir. Ayúdanos, Señor.